bueno. Bueno, primero que nada quiero agradecer muchísimo la invitación de Sergio, saludarlos a todos, a todas, a todos que están aquí hoy a la tarde. Bueno, para mí es muy importante estar acá porque Sergio fue el primero que en el 2002-2003 me dio la posibilidad de hacer una pasantía en la Fundación Católica Argentina y las primeras armas de la investigación surgieron ahí, así que después de muchos intentos, como 4 o 5, de tratar de entrar a CONICET mientras seguía trabajando, dando clase o como secretaria y demás, una de las cosas que contribuyeron a que pudiera entrar, además de las políticas públicas que habilitaron esa posibilidad y ampliaron el cupo, fue esa posibilidad que me dio Sergio de empezar a trabajar, de hacer una pasantía, de hacer un primer artículo, de que saliera ese primer libro con un capítulo nuestro. Me acuerdo que esa vez le dije a mi mamá que viniera a escucharme. Era lo más naif del mundo, a una ponencia en sociales, cualquiera. Ahora ya... Sí, estuvo bueno en su momento, me dio confianza. Pero bueno, hoy gracias a las políticas, insisto, del Estado, pude entrar a CONICET con una beca sobre migración y muerte, que es mi tema de estudio. Pero no en cualquier lado, sino en la Universidad Nacional de José C. Paz. La Universidad Nacional de José C. Paz es para mí mi lugar en el mundo, un lugar donde me dieron todo para que trabajara, todo lo simbólico, porque lo material obviamente, básicamente está muy coartado últimamente. Yo entré en noviembre de 2015, hagamos cuentas, se estaba cerrando todas las puertas y yo entré ahí, me filtré y estamos haciendo un trabajo muy lindo vinculado a migraciones. Acá muchos compañeros vinieron a la tercera jornada de migraciones que hicimos ahí. Sergio vino a la primera cuando éramos 24 y ahora somos 120 ponencias. Así que el crecimiento fue importante y estamos sosteniendo ese espacio como un campo que trata de robustecer la temática migratoria. En un lugar donde el 50% de las calles son de tierra, como le decía recién justo al colega. Así que es un espacio complejo, con mucha complejidad también a nivel institucional y demás, que viene de un varón de conurbano. Bueno, unas cosas así complejas que tenemos en el conurbano, pero que de a poquito estamos trabajando y estamos tendiendo puentes. Y bueno, esta tendencia, digamos, a empezar a trabajar en el tema migratorio, a tratar de poder vivir de lo que uno quería, hace que no pueda dejar de ver el texto desde una perspectiva muy académica. Así que, básicamente, a mí lo que me gustó del enfoque que tiene el libro es el cambio de eje. El eje está puesto en lo que los migrantes y refugiados pueden decir. Y eso fue algo que yo aprendí gracias a esa pasantía, porque la idea era ir y escucharlos. Por más que nosotros tuviéramos que ir a las casas y hacer entrevistas y demás con un guión y más o menos ir articulando cuáles eran las necesidades, siempre el objetivo que tuvo él, desde el punto de vista metodológico, fue escuchar al otro. Y esto es algo que se percibe en todo el libro y en toda su amplia coloratura de temáticas que aborda. Las narraciones y además, sobre todo, y un poco también dando cuenta de esto de los datos que aportan para que uno pueda discutir políticas y políticamente, una de las cosas que nos está pasando es que nos estamos quedando sin armas porque con esto de la posverdad, por más que vos puedas mostrar una placa diciendo mirá el 4,5 de migrantes, al otro si no lo quiere entender no va a haber Cristo que lo convenza. Entonces tenemos que usar una gran cantidad de herramientas para tratar de dar cuenta de cuáles son, y esta es una encrucijada que tenemos nosotros, porque antes pensábamos, hasta hace 2, 3 años, que con contar los artículos que hablaran mal de los migrantes y cuál era el tono que le dábamos, o que le daban los diarios, ya estábamos demostrando, estábamos explicando un hecho. Y ahora eso no estaría alcanzando. Entonces, a mí me parece que hay que no jugar con las mismas armas, porque de ninguna manera, pero sí jugar con algún aspecto que esté vinculado a la emocionalidad. Porque la posverdad también va por ahí. Entonces, todo lo que estamos haciendo últimamente, y creo que en esto también está el libro, es darle un giro emocional a la problemática. Y eso está muy presente. Así que eso es algo que a mí me dio una seguridad y una tranquilidad académica, por lo que yo también escribo, porque si está avalado por él es porque, bueno, vamos por el buen camino. Así que en ese sentido fue una alegría leerlo. El tema de
tratar de sacar esa tontería de las 3 Fs de que solamente sea la comida, los bailes típicos y los trajes tradicionales, que siempre permanentemente está inscripto en todo tipo de, bueno, lo vemos nosotros acá en Buenos Aires, celebra que son una estereotipación llevada al hartazgo. Acá fue preguntarles a ellos, y si sale hip hop africano será eso, si sale otra cosa será otra cosa, es decir, la cosa es básicamente preguntarle al otro cuáles son y aprender del otro, sin entrar tampoco, hasta incluso metodológicamente, y yo todo el tiempo me estoy cuidando de eso, de no santificar al migrante, porque tampoco estamos hablando de la condición humana y de las circunstancias que hacen determinadas cosas. Así que en ese sentido me pareció que el tema de las reuniones que se habían armado, el tema de trabajar con ellos, establecer zonas de contacto y tipificar a partir de lo que se estaba escuchando fue de lo más lindo que tiene todo este trabajo que yo doy fe, ya tiene 16, 17 años, básicamente. Otra cosa que me interesó muchísimo es cómo también, y eso lo mostró él siempre desde una madurez que yo en ese momento no lo entendía, trabajar con la FUCAM, con la Fundación Católica, o trabajar con ACNUR, ¿no? Que uno siempre lo pone en un lugar, bueno, sacan lindas fotos y demás. Sin embargo, son espacios en donde uno se tiene que sentar y charlar con el otro, y de golpe sale un funcionario como Letieri, o sale otro que tiene una visión que te ayuda a pensar las cosas en toda la terrible complejidad que tiene la temática. Porque también hay que verlo desde el punto de vista desde lo religioso, desde lo que es la vida cotidiana, desde el lugar de la mujer, desde el lugar incluso hasta de todo lo que esté relacionado con lo que ellos consideran. Yo siempre pienso, y el ejemplo cuando hablamos de senegaleses, nosotros tenemos muchos senegaleses en José C. Paz porque como los fueron corridos por acá en el gobierno de la ciudad, estamos teniendo todo una cuestión con los senegaleses que se casan, que están viviendo allá, bueno, toda una movida que en ese marco conurbano es raro verlos, para ellos, ¿no? No para nosotros que estamos acostumbrados, pero allá es todo un tema. Y una de las cosas que siempre salen está vinculado justamente a cómo trabajar con alguien que piensa su territorialidad desde el Imperio de Malí. Y que de golpe fue constreñido un Estado, Ghana, Sierra Leona, y que no va a cambiarlo porque la colonización los haya constreñido, la descolonización los haya liberado. Dentro de un contexto de estados raquíticos, como lo llaman, estados famélicos, o Mbembe y zombies y todo lo demás. Entonces, pensar en alguien que está por encima de todas, o por otras circunstancias, que tiene otra mentalidad vinculada a la tierra, a la naturaleza, me parece que es un gran desafío también para las ciencias sociales. Y es algo que acá de alguna forma fue rescatado. Es decir, pensarlo desde el otro, desde la narrativa del otro y de las formas que tiene de expresarlo también. Ahí obviamente se cruza justamente con el tema del Estado. El Estado, los DNI, la normativa, las leyes, todo lo que tiene que ver con constreñir esa situación y cómo está estudiado acá, dando cuenta de que de alguna manera justo el periodo de estudio que tiene el libro está en un Estado que justamente lo que apunta es ampliar derechos. Entonces también ahí tenemos un Estado que apunta a determinadas circunstancias, pero que también de alguna forma, como sería hoy, constreñiría de alguna manera las libertades del otro. Sin embargo, acá lo que hacía justamente era habilitar. Y hay una frase que me gustó mucho, que estaba vinculada a las posibilidades efectivas de realización. Entonces, cuando vos tenés un estado habilitante de posibilidades, vos tenés también una amplísima posibilidad de desarrollarte en todas tus capacidades. Sea haciendo cinturones, sea haciendo trenzas, sea haciendo lo que sea, de alguna forma eso da aire, da como un viento de cola que ayuda a que uno pueda pensar desde otro lugar las circunstancias y su propia vida cotidiana. Esa vida cotidiana que con un poquito de ayuda se tiende a ordenar. Y de ahí en más, el mundo es de uno. Cuando alguien un poco habilita esa situación, ya uno se para de otra manera. Se para, o como se dice hoy, se empodera, todo ese tipo de cuestiones que son sumamente importantes para alguien que de golpe está en un lugar que fue echado de otro, que se siente de alguna forma desamparado, que no fue un lugar tal vez elegido, sino es un lugar que no quedó otra posibilidad.
Entonces, bueno, desde el punto de vista metodológico, todo me gustó porque además habla de las condiciones previas, como antes de ser un inmigrante es un emigrante, de un lugar que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y de alguna forma también de ese estado que de golpe se hace presente, y yo me acordaba un poco con lo que contaban y con las primeras palabras, que había tratado de hacer un trabajo vinculado a cuáles eran las leyes que de alguna forma ayudaban a los migrantes y demás. Y sobre todo en cuestiones de salud, no habían salido específicamente, sino que eran todas para todos. Entonces no había políticas específicas que fueran para determinado grupo o determinada minoría, sino que las políticas eran para todos. Entonces no teníamos que encontrarle el artículo que le diera lugar al migrante o al refugiado, sino que estaban dispuestas. El tema de las redes, me encantó, vinculado a lo de los nodos, vinculado incluso también a no reconocerse como dentro de una red, porque eran amistades. Entonces me pareció muy lindo porque también hay un artículo muy lindo de las chicas de Amunra que dice: yo me reconocí refugiada en la cola de la CONARE. Si no, yo no hubiera sabido que yo tenía esa etiqueta puesta, que de alguna forma es una etiqueta, pero por otro lado también era un pasaje a determinados derechos. Entonces, la figura del refugiado es una figura muy contradictoria, con mucha problematicidad y con muchas posibilidades también. El tema de las violencias, las juventudes, las niñez, ¿no? Cómo de alguna forma esto también tiene un espacio, y cómo el tema de nombrar, ¿no? Esto que les decía un poco antes también, yo me reconocí inmigrante o yo me reconocí refugiado en determinado aspecto, en determinada oficina del Estado que me dio determinadas posibilidades. Y la construcción de la figura del emprendedor. Yo sé que eso seguro lo va a trabajar más los especialistas, pero a mí me gustó cómo de alguna forma a esa situación de vender con una manta en la calle tuviera una figura que sea posible de ser estudiada en ciencias sociales de una forma específica. Y también el tema de las acciones. Esto no se queda solamente en la teoría, no se queda solamente en una presentación de un determinado campo, de un determinado periodo. Acá posibilita y abre camino para situaciones que puedan ser de trabajo con, además de toda la experiencia, con este determinado colectivo. Es decir, acá lo que habilita es también dar posibilidades de acción que de ninguna manera están cerradas, pero sí que es un punto de apoyo para cuando uno quisiera empezar a trabajar con algo, tiene cómo empezar. La capacitación, todo lo que tiene que ver con campañas específicas, como también la lectura de este amplísimo tema que de alguna forma se pone en juego con el refugio. Para terminar, me da, no sé, una alegría inmensa haber estado en algunas partecitas de todo esto, de haber formado parte, de haber ido a entrevistar a refugiados, de haber podido entender un poquitito nada más de esta situación, gracias a Sergio, gracias a FECAMA, a Gabriela Virzuela, a todos los trabajitos que fuimos haciendo de vez en cuando se podía, de cómo también esto está hablando de un Estado, porque si hablamos de migraciones, si hablamos de refugio, también estamos hablando de cómo el Estado considera a esta determinada minoría. O sea, es como un juego de suma cero, ¿no? Es decir, el tratamiento de esta situación habla del resto. Y de alguna forma, cómo la figura del refugio rompe esquemas, pone en juego esta situación, y cómo también lo que mueve, lo que expone el tratamiento de refugiado, porque por otro lado hay instrumentos internacionales que hablan de una colaboración, de lo bien que sería darle asilo a determinada, del uso político que tiene hoy en día Venezuela, como lo ha tenido en su momento Laos y Camboya en un determinado momento histórico. Es decir, siempre de alguna forma es una figura para mostrar de que estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, sabemos que hacia el interior eso hace agua en algunas circunstancias, y cómo tienen que salir lugares como estos para tratar de solucionar algunas problemáticas. Lo que de alguna forma pone en juego la figura de refugio es la limitación que tiene el modelo neoliberal. Y creo que acá se pone de manifiesto. Y cómo obliga también a los estados a que tengan que de alguna forma hacer algo, como no necesariamente están obligados con las migraciones, si es algo que quieren mostrar ante determinados lugares. Así que yo simplemente fue
excelente leerlo, una tranquilidad metodológica, fue un placer también del trabajo y de lo que decían antes también, de una tremenda coherencia, muy pocas veces encontrada, no solamente en ámbitos académicos, sino en ámbitos también personales. El trabajo fue continuo, es constante, siempre estuvo ahí, siempre estuvo vinculado a que estas personas pudieran habilitarse en lo que pudieran, lo que quisieran, y siempre escuchándolas. Así que simplemente es, no sé, una gran alegría, como si lo hubiera escrito yo, estar acá hoy acompañando a Sergio, que también tanto me acompañó en mi vida, en mi carrera y en todo. Así que esto era más o menos lo que tenía para decir. Tengo mucho más, pero ya está.